tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:06 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. También llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. Estamos este día martes hablando sobre... Es la segunda parte del tema del día de hoy. La segunda parte del tema del día de hoy, si no me equivoco. Muchas gracias, Claudia. Así es, estamos con la segunda parte, culpar a los padres durante la vida adulta. Y es que, ¿a quién más se nos ocurriría culpar de todos nuestros problemas si ellos fueron los que nos criaron? De alguna manera, si hay alguien responsable de nosotros, pues a la primera persona que tendríamos que apuntarle es a nuestros padres en su ausencia o en su presencia, por lo que nos dieron o por lo que no nos dieron. Esto lo podríamos ver hasta en las personas, por ejemplo, que fueron criados por alguien más que no fueron sus padres. Pensemos en la abuela o en algún tío. A estas personas no se les va a otorgar el mismo nivel de responsabilidad, al menos dentro de nuestra ideología, ¿no?, que lo que pudieron haber o no haber hecho nuestros padres. Que si nuestros padres nos dejaron ahí, pues fue porque nuestros padres nos dejaron ahí. No importa que tal vez la abuela o esta otra persona haya hecho un gran papel para facilitarnos lo que estaba sucediendo, el abandono y ese momento de que nos estuvimos despegando de nuestro núcleo familiar es algo que nos va a marcar de ahí para adelante. Y por lo mismo, esto se vuelve un discurso muy característico de nosotros ya como adultos, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que después de las tremendas golpizas que me daban mis padres o con la manera en la que me ignoraba mi madre o mi padre, pues bueno, yo ahorita estoy lleno de cicatrices emocionales. Y no nos estamos equivocando si decimos este tipo de cosas. Es algo muy lógico. Y es más, si usted va siguiendo, digamos, la manera de analizar, de racionar, que vamos siguiendo acá en el programa a través del psicoanálisis, es como causal realmente cómo nos fue nuestra crianza, cómo nos fueron en esos primeros años, para que nosotros seamos adultos exitosos o seamos adultos que se puedan desenvolver de una manera natural en el mundo. Hay quien va diciendo que la infancia es destino, y esto es algo de las cosas que más nos van molestando a veces cuando alguien nos quiere platicar de psicoanálisis. Es que cómo va a ser, ¿no? Yo de mi infancia ni me acuerdo, ¿eso qué va a ser, no? Yo soy la persona de ahora y de ahora para adelante yo decido las cosas que me van a afectar. Y también nos podemos ir por esta otra idea, ¿no? Nos podemos ir con esta idea de que yo decido qué es lo que me afecta y lo que no me afecta. Y bueno, pues nada más nos estamos engañando porque eso no desaparece el aspecto inconsciente de nuestra personalidad. Sin embargo, si bien nuestra infancia nos va a determinar en ciertas formas, no quiere decir este determinismo que nosotros ya dejamos de crecer a partir de ahí. Esto es algo bien importante de entender. El cómo nos vayamos moviendo en el mundo, cómo vayamos teniendo estas formas, estos modelos para intentar comprender el mundo exterior, es algo que se nos da cuando somos pequeños, es algo que se nos va enseñando y de momento no tenemos ningún otro. Pero no siempre vivimos ahí. No estamos así como era esta familia, Gaby, que vivía aislados en una isla, literalmente, ¿no? Los Robinson, que todo lo hacían de cocos. Yo pensé en la aldea. En la aldea, no, bueno, en una situación un poco así. Es más, en la aldea estarían más salvados. Pero yo decía, en este lugar en donde no hay nadie más que nuestra familia. Pues ahí sí estamos determinados de una de otra manera, ¿no? Porque son nuestras únicas influencias. Pero llega un momento en el que empezamos a salir de casa. Llega un momento en el que nosotros vamos a desarrollar, así sea muy incipiente, muy blandengue, un pensamiento propio y crítico. Y es a partir de ahí que nosotros vamos madurando. Y en esa madurez es justamente en donde vamos a poder hacer todos estos cambios. Si bien no nos vamos ni a destraumar, ni vamos a sanar a nuestro niño interior, ni vamos a revivir nuestra infancia y a tener una catarsis, porque eso hace años que se piensa que no funciona, ¿no? Vamos a poder hacer nuevas historias. Vamos a hacer nuevas historias de amor o nuevas historias de fracaso, y eso solamente va a depender de nosotros. Sí, por ahí se habla, bueno, Freud hablaba de que hubo 3 grandes golpes al narcisismo de la humanidad. Uno de ellos cuando cuando se habla de que el planeta Tierra no es el centro del universo,
que bueno, pues fue un golpe tal al narcisismo que ya vemos muchas de las consecuencias, ¿no? Y la resistencia a aceptar esta verdad. Otra de ellas, otro de estos grandes golpes al narcisismo de la humanidad es cuando Darwin postula que pues venimos de los simios, que no somos seres aparte, independientes del resto de los animales, cosa que aún ahora, 2015, llega a indignar a muchas personas. ¿Cómo vamos a ser nosotros que nos consideramos tan especiales, centro del universo, etcétera, etcétera? Lo mismo, ¿cómo vamos a estar al nivel, ¿no? Tendríamos que ser algo excepcional y distinto. Y otro golpe importante, comentaba Freud, lo había hecho él mismo cuando postula que no somos dueños absolutos de nuestra propia voluntad, ¿no? Vivimos con esta fantasía de que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, ¿no? De que nosotros llevamos la rienda de nuestras vidas y que si queremos, si hacemos o dejamos de hacer algo, es porque así lo deseamos. Sin embargo, no sabemos por qué queremos lo que queremos. No nos podemos contestar a nosotros mismos por qué tenemos esas tendencias, por qué nos inclinamos hacia tal o hacia cual lado. Esto no lo podemos contestar nosotros porque esto no lo decidimos nosotros. Esto es algo que quedó impuesto, digamos, por el lugar en el que crecimos, la manera en la que crecimos y las herramientas que tenemos al día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, esto puede resultar también algo bastante incómodo, pensarnos como esclavos de nuestro deseo inconsciente, ¿no? Pero no nos quita del todo el poder de decisión. Nos quita conocimiento, sí, sobre nosotros mismos y sobre por qué preferimos algunas cosas, sobre por qué permanecemos en determinadas condiciones que aún a nosotros mismos nos resultan difíciles o desagradables, pero no nos quita dominio absoluto, no nos quita por completo el dominio de nuestro propio ser y de nuestras propias decisiones. Vamos, es verdad, sí, con cierto aspecto ya determinado, ya predeterminado, desde nuestro deseo inconsciente, desde nuestra personalidad y cómo se ha ido estructurando nuestra personalidad. Pero con eso que tenemos, podemos movernos hacia donde queramos. Quizás algunas personas tendrán más herramientas, otras personas tendrán herramientas distintas, otras personas tendrán menos herramientas, pero se va moviendo las personas como pueden hacia donde mejor piensan que van a estar o mejor sienten que van a estar. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo que si quiere participar con nosotros tenemos líneas de contacto con los que ustedes se pueden comunicar. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 y también tenemos un número de celular para que nos mande mensajes por WhatsApp. El número es 333-822-3208. Acá tenemos una aplicación bastante conveniente que dentro de la misma computadora que tenemos aquí en cabina nos están llegando sus saludos, así como ya nos están haciendo llegar uno, nada más que no le pusieron un nombre. Muchas gracias por estos saludos para el número telefónico que acaba en 82. Muchísimas gracias, que siempre nos anda mandando un saludito al inicio del programa. Muchas gracias por seguir el programa de cerca. Y antes del bloque comercial estaba hablando cómo esta infancia por supuesto que nos va a determinar, ¿no? Y a veces nos va a dejar tan descalabrados que nos va a costar el trabajo de la vida poder salir de ese tipo de problemas ya que estamos adultos. Digamos que ahí lo mejor que pueden hacer nuestros padres es darnos una crianza que nos permita ocuparnos lo menos posible en esos traumas que nos van a quedar forzosamente, porque nos van a quedar traumas forzosamente de nuestra infancia, pero que nuestros padres tengan la responsabilidad y la preocupación de que sean los menos posibles, de que sean de la menor intensidad posible. Siempre vamos a tener algún problema, pero que ellos se puedan encargar de hacernos los menos, de barrernos un poquito las piedritas del camino, y eso es todo, porque
traumados, vamos a salir todos. Molestos con nuestra infancia y con nuestros padres, vamos a salir todos. Y habrá personas que digan, no, yo a mis padres los quiero y les tengo todo esto y lo demás. ¿Cómo le van sus relaciones de pareja, por ejemplo? ¿No? ¿De dónde cree que sale todo eso? Y no es por responsabilizar a nadie, pero son esos modelos que ellos nos dieron. De una o de otra manera vamos a acabar en un conflicto. Y esto es muy normal, esto es algo que algunas personas se van imaginando que están, digamos, los que sí tienen una vida sana y los que tienen una vida llena de problemas. Y esas personas que todo les sale bien, que no tienen problemas en su casa, que no tienen problemas en su trabajo, que llevan una vida saludable, que disfrutan cada día. A mí me falta que me presenten a uno de esos todavía al día de hoy, ¿eh? Porque eso no pasa. No pasa, ¿por qué? Porque la naturaleza del vivir es el conflicto. Y esto es, como le digo, la cosa más normal. ¿Por qué? Porque eso es vivir. Vivir es desear, postergar y cumplir o derivar nuestro deseo constantemente. Y en ese intervalo de tiempo nos frustramos, nos da coraje. ¿Usted para qué trabaja? Para empezar, ¿no? Trabaja porque necesita un sustento. Trabaja porque le gustan cosas que se quiere comprar. Trabaja porque quiere tener familia. Trabaja porque quiere salir de vacaciones. Si tuviera el acceso a hacer todas esas cosas sin trabajar, uno podría decir, bueno, sería lo máximo. Pero luego por ahí tenemos algunos ejemplos que acaban saliendo en la televisión de personas que con la suerte salen sin la necesidad de mover un dedo el resto de su vida. Y nos vamos a dar cuenta cómo llevan una vida muy distinta a lo que nosotros nos imaginaríamos, ¿no? Realmente se van haciendo unos usos muy extraños. Ya de ahí podemos ver algunas celebridades, porque ni siquiera son artistas, ¿no? Son celebridades que ya se hicieron famosos porque salieron en un video porno, que ya se hicieron famosos porque son unos guandajos y dicen groserías en la tele, que ya se hicieron famosos porque son extremadamente gordos o extremadamente de alguna otra parte de su cuerpo. Y eso es su vida, ¿no? Uno podría decir, ¿qué afortunados? Pues difícilmente. Pero, ¿qué pasa con los que necesitamos trabajar? Con los que le tenemos que trabajar un poquito para hacer las cosas que nosotros queremos. Eso es vivir normalmente, ¿no? Y que de repente no nos alcanza el dinero, que ya nos metimos en una bronca económica, que ya la pareja nos está presionando por un lado, o nosotros estamos presionando a la pareja, los hijos no nos responden como nosotros quisiéramos. Eso es la cosa más normal. Eso es vivir. Eso es vivir. No estar en un estado de nirvana y de éxtasis. Entonces, tomando esto como una máxima, ¿no? A lo mejor que podemos aspirar es a que ese vivir no nos cueste tanto trabajo. Porque el problema es cuando realmente nos cuesta trabajo salir de esos problemas, ¿no? Digo, aunque parezca un verso. Cuando se nos va la mayor parte de nuestra energía y de nuestro tiempo lidiando con esas ansiedades, ahí es en donde ya tenemos que hacer algo. Y esto se intenta resolver, se le intenta dar una solución, como ya lo habíamos dicho el día de ayer, culpando a alguien más. Porque entonces es como desembarazarme de ese problema. ¿Por qué? Porque si yo soy así es por mis papás, ¿no? Ahí se quedan ustedes con eso y ahora me tienen que mantener, ¿no? Me traen mi biberón a eso de las 8 de la noche porque me quiero dormir temprano. Pero eso no nos saca de ningún apuro, ¿no? Esto, una vez más, resulta ser una resolución sintomática, patológica, de los conflictos que podemos llegar a tener en la vida. Y esto, no, como le digo, no nos va a llevar a ningún lado. Por eso es que no tiene mayor sentido estar culpando a los padres. Por supuesto que hay una responsabilidad, pero hasta ahí llegó, ¿no? Su responsabilidad llegó en que nosotros no nos muriéramos cuando estábamos niños, si usted gusta. Y ya de adultos, ahora realmente a los que les toca es a nosotros. Y nos vamos a dar cuenta, si seguimos esta línea de pensamiento, bueno, ¿y ahora qué hago? Si eso es lo que yo conozco, si esos son los problemas a los que estoy acostumbrado, si me siento tan atrapado, ahí digamos que parte de nuestro escape de esa locura es el contacto que tenemos con el mundo y con otras historias, porque ahí es cuando nos empieza a llegar la comezón y se nos ocurren cosillas nuevas. Sí, en realidad, digamos que hay distintas maneras de lidiar con la historia que haya tenido cada persona con respecto a sus padres, ¿no? Por supuesto, estas formas de lidiarlo son inconscientes, ¿no? No es que cada uno decida qué es lo que va a hacer con ello, pero este resentimiento extendido durante tanto tiempo y también digo, es evidente que si sufriste
de determinadas circunstancias, hay historias verdaderamente accidentadas en relación a los padres, y es evidente que pues se va a padecer y se va a sufrir, y por supuesto que se va a mantener un registro de ese daño causado, ¿no? A mí me parece una ridiculez esta idea de pronto muy romántica que se quiere esparcir a propósito del perdón, ¿no? Y de cómo perdonar es olvidar y ya lo que está en el pasado. No, no, no. Necesitamos tener un registro. Y este registro no es que aparezca ya como una representación de imagen únicamente sin evocarnos ningún tipo de sentimiento. Por supuesto que nos va a evocar el sentimiento y es importante conservar estos registros, ¿no? Porque de otra manera, bueno, pues estaríamos desconectados de nuestra realidad, desconectados del mundo y expuestos además a repetir y repetir la misma historia porque pues ya nos acordamos de qué era lo que seguía, ¿no? ¿Qué pasaba? Entonces, es distinto el poder mantener ese registro, que por supuesto que nos va a evocar emociones, a vivir con ese resentimiento constante, ¿no? Lo cual, más que pensar en algo romántico a propósito del perdón y de cómo todos somos hermanos y todos somos seres humanos y cometemos errores, etcétera, lejos de eso, tiene que ver con no amargar tu propia vida, ¿no? No es por el otro, es por uno mismo realmente que va siendo importante resolver este tipo de conflictos. Y como comentaba, hay distintas maneras en las que cada persona va lidiando con esa relación que tuvo con los padres, y cuando encontramos este resentimiento tan contundente aún en la vida adulta, podemos pensar casi sin lugar a dudas que hay un vínculo extremadamente pegajoso hacia los padres, ¿no? Recordemos que hay muchas cosas que unen, hay muchas cosas que enlazan a los seres humanos. Por lo general pensamos que el amor es lo que nos une, ¿no? Y esto es una absoluta mentira. El rencor y el odio unen de una manera impresionante a las personas, a través, bueno, a veces a través de generaciones y generaciones, ¿no? No, es que esa familia hizo, bueno, mantiene un lazo verdaderamente fuerte. Entonces, en muchas ocasiones, precisamente para personas que han tenido una historia muy accidentada con su padre, con su madre, y que desearían, digamos, una parte de ellos desearía desembarazarse, deshacerse de ellos, no encuentran, al mismo tiempo hay otra parte que no puede deshacerse de ellos porque al final de cuentas son figuras importantísimas. Entonces digamos que la única alternativa que le queda a este psiquismo tan ambivalente, con sentimientos tan contradictorios, es agarrarse por el único vínculo justificable que podría ser el odio. Entonces vemos a personas que supuestamente detestan a sus papás, ya pueden estar en la tercera edad y cada vez que se están quejando de ellos, realmente los están añorando. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Y le recuerdo, nuestro número telefónico para que nos mande un WhatsApp es el 333-822-3208. También tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Ya nos están haciendo llegar acá una participación por WhatsApp un tanto larga. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Nos dicen: hola José Luis y Gaby, este tema es muy difícil. Yo lo he asimilado más o menos contradictoriamente. Siento que perdoné a mi mamá, ella falleció en diciembre y quedan recuerdos que de repente se me hacen conflicto, ya que la relación fue muy accidentada y nunca escuché antes de morir mi mamá a mis hermanos y les digo: voy a poner la casa a nombre de todos, y me contesta uno: para el cariño que le tengo a la casa, tanto que sufrí. No entiendo muy bien qué es lo que nos quieras decir acá. Y yo, oh Dios, nadie separa la casa, ahora vacía, yo me encargo de que se le dé el mantenimiento, y según yo me sentía la más lastimada por mi mamá y fui la que estuvo
con ella apoyándola hasta el último día. Es muy duro, muy duro. Ellos crecieron con creencias y vida difícil. Su papá murió cuando ella tenía 4, su papá murió cuando tenía 4 años. La abuela fue dura y mi mamá la mantuvo como en una jaulita de oro. Pues fue su forma de expresar su cariño. Saludos, gracias y linda tarde. No entiendo muy bien la historia que nos estás queriendo decir, porque está un tanto desarticulada. Muchas gracias por tu participación, pero creo que más bien ahí el asunto es que hubieron grandes problemas, muchos problemas en la casa de tu mamá, y que al momento en el que ella fallece nadie se quiere hacer cargo de la casa ni de nada, ¿no? Como que se hubiera desintegrado esa parte de la familia por todo lo que sintieron que hubo de problemas con tu madre. Y esto es algo que también en el bloque pasado tú ibas abordando un poquito, Gaby, estas ideas del perdón o de cómo sanar al niño interior, que era lo que estaba mencionando yo aquí como en forma de chacota. Pero ahí hay una cosa bastante interesante, si nos ponemos a pensar un poquito en nosotros. Todos estos conflictos, hayan sido los que hayan sido, ¿no?, nos han hecho la persona que somos el día de hoy. Si no hubieran estado esos conflictos, quién sabe qué hubiera sido de nosotros, porque no estaríamos en conciencia de hablar de ellos. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que esa historia, por más accidentada que haya sido, es lo único que tenemos, y que de ahí podemos partir a hacer otras cosas, en lugar de estar buscando perdonar y en lugar de estar reviviendo viejos dolores, simplemente asimilar que van a seguir ahí, ¿no? Darnos cuenta de que la vida va a tener que seguir, que vamos a tener que lidiar con otras cosas en el futuro, en lugar de pescarnos y de encerrarnos sobre el mismo sufrimiento reciclado de cuando éramos pequeños. Esto no quiere decir que se nos vaya a olvidar, no, no va por ahí. Pero si nosotros nos estamos encargando de resucitar ese tipo de molestias, de resucitar ese dolor una y otra vez, ya suficiente tenemos con nuestra compulsión a la repetición, déjeme le digo, como para que aparte necesitemos ayuda para seguir viviendo en lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Van a haber historias que son tremendamente difíciles, tremendamente fuertes, ¿no? Y esto no tenemos una manera de medirlo, ¿no? Bueno, es que esa historia es más difícil que la otra porque esta persona le pasó esto y entonces nuestro felizómetro dice, no, eso no se puede. Todos nosotros solamente vamos a poder experimentar el mundo y el sufrimiento a partir de nuestro punto de vista, de nuestra subjetividad. Y si a nosotros, que se nos haya negado un paseo en el carrusel, haya sido un momento traumático, no le da menos fuerza que a una persona que haya vivido una situación que uno podría pensar socialmente más fuerte, ¿no? Como un abandono de su madre o un abandono de su padre. Cada quien va a tener una fuerza libidinal distinta y esos momentos van a tener un significado distinto para cada uno de nosotros. Y como le decía, eso es lo que nos acaba constituyendo como personas. Eso, gracias a que todas esas cosas buenas o malas sucedieron, es que nosotros el día de hoy nos podemos cuestionar qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Ahí es en donde, una vez más, tenemos esta posibilidad de comenzar nuevas historias. Que se nos va a colar un poquito del pasado, un mucho del pasado, por supuesto, ¿no? Nos va a hacer sombra en muchos sentidos y tal vez durante un muy buen tiempo. Pero ahí el punto es poder hacer esos caminos nuevos. Porque a final de cuentas, ¿de qué nos sirve culparlos? ¿De qué nos sirve continuar en ese lugar? Y uno podría decir, no nos sirve de nada. La respuesta no iba a eso. La respuesta va a que nos sirve para estarnos conmiserando, para estarnos regocijando en el dolor de lo que ya pasó, de cómo yo estoy tan lastimado, de cómo estas cosas me han hecho tantísimo daño y de cómo, así como también lo estabas tú mencionando el día de ayer, Gaby, estas personas que se arrancan las costras, ¿no?, para pedir limosna. No quiere decir que no lo sufran, pero imagínese tener que atorarse en esa forma, ¿no? Tener que atorarse en ese punto del camino nos deja sin posibilidad de disfrutar en el futuro. Y eso es justamente en donde tendríamos que hacer esta evaluación. ¿A qué le estamos gastando nuestro tiempo? Sí, y se utiliza también, por supuesto, inconscientemente, como una manera de continuar vinculados a ellos, ¿no? De no soltarlos, porque resultaría demasiado agraviante probablemente pensar que se les tiene algún cariño, sobre todo cuando ha sido pues una historia
muy tremenda, ¿no? Ahí. Entonces, mantener esta sensación también mantiene una forma patológica, por supuesto, de sostener ese vínculo y esa manera retorcida de cariño, de añoranza, ¿no? Que tiene otras consecuencias, además. Entre otras, estas personas que no encuentran ese vínculo más directo y más natural hacia los padres, también suelen de una forma inconsciente repetir la misma historia de sufrimiento, de desencuentro, de injusticia, de traición, de lo que se haya vivido o lo que se considere que se haya vivido con respecto a los padres, repetirla y repetirla con nuevas personas en nuevos escenarios, ¿no? O sea, con la pareja, compañeros de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Se van proveendo sin darse cuenta de una forma inconsciente de las mismas circunstancias que tenían cuando niños o cuando adolescentes, cuando se dependía de los padres, como una manera muy retorcida de evocarlos y de tratar de mantenerlos cerca, ¿no? Y esto que nos van compartiendo vía WhatsApp es interesante porque estas situaciones en las cuales el hijo o la hija que se considera más a lo mejor con mayor resentimiento o quizás piense con mayores motivos para tener resentimiento, suelen ser muy apegados a los padres. Y esto puede hacer mucho ruido a algunas personas porque pueden decir que no, por ejemplo, viven en la misma casa aún ya de muy adultos, pero ni siquiera hay un contacto, ¿no? Viven como dos extraños, ni se hablan ni nada, pero viven en la misma casa, ¿no? Al momento de que este padre o esta madre enferman, pues son los que se hacen cargo, ¿no? Como en esta ocasión, por ejemplo, quien se va haciendo cargo de la casa y de hecho se hizo cargo de la madre enferma, ¿no? Durante los últimos momentos. Este también, digamos que aparece como una oportunidad. Todo esto va a nivel inconsciente, pero se presenta el malestar de los padres como una oportunidad para poder satisfacer dos deseos totalmente opuestos, ¿no? Uno, estar cerca, finalmente tener la oportunidad de estar cerca de ese padre con el pretexto de él cuidarle. Y dos, cobrar venganza, ¿no? ¿Por qué? Porque es un momento en donde está frágil, en donde está enfermo, en donde entonces, bueno, pues se pueden ir suscitando una serie de circunstancias en donde pareciera que se cambian los papeles. Ahora quien depende, ahora quien está a expensas, es este padre que está frágil y bueno, pues esto, la mera condición ya en sí de enfermedad, bueno, pues ya digamos que le quita en gran medida esta calidad de peligroso que pueden sostener aún para un adulto los padres, ¿no? Es increíble ver cómo personas de más de 50 años siguen estando asustados y asustadas de qué van a decir sus papás, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya escuchó, el día de mañana vamos a tener un tema nuevo y todavía tenemos aquí algunas participaciones que nos están haciendo llegar por WhatsApp. Les recuerdo, tiene unos minutitos para comunicarse con nosotros. 31 22 11 90 y 36 47 18 83 y el número de WhatsApp 333 822 32 08. Nos dice Patti: buenas tardes, Gaby, José Luis, preguntándoles si mi historia, bueno, yo creo que contándoles de mi historia, fue de mucha humillación, golpes y regaños, y en la actualidad se sigue presentando.
porque tengo que cuidar a mi mamá porque ella ya está grande y siguen los gritos, humillaciones. ¿Cómo puedes desconectarte o sanar? ¿Y se puede lograr? Nos dice Patti. No considero estar en victimez, pero todavía me afecta. Pues bueno, eso es algo de lo que tú también estabas hablando en lo que ha pasado, Gaby. Cómo no solamente el amor nos une a las demás personas, sino también este tipo de maltratos. Ahí hay algo bastante fuerte de poder asimilar, ¿no? Cuando parte de lo que nos van dando nuestros padres, ¿no? Que nos van transmitiendo a través de su deseo, es cuál es nuestro lugar en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que ellos esperan de nosotros? Más allá de que si quieren que seamos bomberos o policías o ingenieros o lo que usted o ama de casa, lo que usted guste, ellos van teniendo un propósito para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos nos engendraron, ¿no? Algo los hizo engendrarnos, ¿no? Ahí hubo un deseo de ellos, o tal vez un accidente, podríamos decirlo, pero aún así dejaron que nosotros termináramos de germinarnos, ¿no? Nos termináramos de gestarnos, y a final de cuentas nos cuidaron y nos dieron de comer, no nos dejaron que nos muriéramos de frío, nos daban agua, nos tapaban. Entonces, ¿qué querían esos? ¿Qué querían esas personas? ¿No? Que me dieron eso que yo no pedí para empezar, ¿no? No estábamos en la posibilidad. Pero algo querían de nosotros y algo quieren de nosotros. Ahí nos vamos a encontrar que hay un espectro grande de cosas que pueden llegar a ocurrir en eso, ¿no? ¿Qué quieren de nosotros? Tal vez nos quieren ver exitosos, ¿no? Tal vez nos quieren ver como una persona importante. No se sienta como que entonces así si nos quieren ver exitosos porque ellos nos hicieron, ¿no? A ningún padre le gustaría ver a sus hijos devastados, tristes, humillados. ¿Por qué? Porque es una parte de su narcisismo la que estamos cargando. Que nos quieran ver exitosos ya nos va dando un empujoncito para afuera, ¿no? Porque nos van a dar los medios, nos van a intentar empujar hacia ese lado. Tal vez nos quieren para cuidarlos, ¿no? Y nos van a proporcionar el cuidado necesario y la deuda emocional para que nosotros nos sintamos obligados a hacerlo. Tal vez lo que quieren es una persona para maltratar, ¿no? Y también se va a generar todo el ambiente a nuestro alrededor para que nosotros crezcamos pensando que así tiene que ser, ¿no? Que eso es lo que nosotros tendríamos que aguantar porque al final de cuentas son mis padres. Y fíjese nada más en el absurdo en el que caemos. Es que ellos me dieron la vida, ¿no? ¿Cómo les voy a poder pagar? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos entrado a esa apuestita si nos hubieran dicho desde antes, ¿no? Oye, te doy la vida a cambio de tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué me estás dando? No me diste nada, ¿no? Y me estás haciendo sentir culpable aparte, ¿no? Aparte de ser tu sirviente. Ahí son cosas bastante difíciles y aquí hay que entenderlo. Que esto también proviene de un aspecto inconsciente de la personalidad. Estas personas seguramente vivieron de una manera muy similar. Se les hizo pensar que así son las personas, que las personas somos para el servicio de los demás. Y esto suena como hasta una cosa muy, muy noble, ¿no? Bueno, gente para servir. ¿Gente para servir? ¿Cómo? ¿Y a quién? ¿No? Y si nosotros somos los que sirven, ¿quiénes son a los que les servimos? ¿No? O nos servimos todos, pero si nos servimos todos ya no tiene sentido eso, ¿no? Porque entonces, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a hacer estas cosas? ¿Quién va a llevar la bandera a final de cuentas, ¿no? Pero esto es algo que se puede ir cargando por generaciones. Y acá lo que tú nos estás diciendo, Patti, ¿cómo se puede desconectar uno? Por hartazgo. Ahí todos nosotros tenemos un límite. Todos nosotros tenemos un límite de tolerancia, pero ese límite de tolerancia se va aflojando. Imaginemos que es como un músculo, como un esfínter, que mientras más lo vamos forzando, más aguanta. Hay personas que tienen una tolerancia muy corta hacia ese tipo de rechazos y hacia ese tipo de tratos, simplemente nos retiramos, ¿no? Hacemos lo suficiente para quitarnos de esa molestia, de ese dolor, pero cuando hemos sido criados, cuando fuimos educados para tolerar eso, como si eso fuera nuestra responsabilidad, se vuelve todavía más difícil. Acá, lo curioso es que tú ya te haces esa pregunta, ¿no? ¿Se puede salir de eso? Si ya te estás haciendo la pregunta es porque contemplaste la posibilidad. Y justamente ahí es en donde está el punto, ¿no? ¿Hasta dónde te quieres creer tú, o nos queremos creer cualquiera de nosotros, que tenemos que pagar la vida que se nos dio con nuestra propia vida?
¿no? Porque a final de cuentas nosotros no lo pedimos. Y si es por estar haciendo ese tipo de ajustes de cuentas, se me hace que en cuestión legal le sale perdiendo el que nos quiere cobrar. Hay que tomar un poquito más de conciencia de nuestro lugar y de lo que tú estás dispuesta a dar, porque ahora ya no es una obligación, ahora es algo en lo que tú te puedes apuntar o borrar. Además, pensemos que también en la economía inconsciente, en la economía de los afectos, digamos, como va cambiando, va variando drásticamente el tipo de moneda, ¿no?, con el que se está jugando. Porque no es una sola persona la que provoca este tipo de relación. Son dos personas o más personas las que favorecen y las que permiten ese tipo de relación, porque, y necesariamente porque, están obteniendo alguna ganancia de ello. Si tú no estuvieses obteniendo absolutamente ninguna ganancia de esta situación, no continuarías ahí. O se habría modificado la situación entre ustedes dos. Puede ser de distintas maneras, ¿no? Ya sea que tú te alejes, se distribuyan entre el resto de los hermanos si los hay, se interne a esta persona en un lugar en donde la puedan cuidar profesionales, o se consiga un enfermero, una enfermera para que se haga cargo de esas cosas, etcétera, 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 ¿no? Ahí la cuestión es cuando nos quedamos con la idea de que el otro es el culpable y es el que provoca determinadas situaciones, esto genera una ganancia básica inmediata que es, como comentabas tú, José Luis, desembarazarnos, ¿no? Quitarnos, como lavarnos esa culpa. Ya no es mi culpa, es el otro quien está produciendo todo esto. Pero esto nos sale mucho, muy caro. Si nosotros nos hacemos conscientes de la parte que yo estoy poniendo para que esta situación tan desagradable sea posible, es cierto que voy a tener que hacerme responsable, voy a tener que admitir cierto grado de responsabilidad sobre la situación, pero lo que gano en contraste es que también tengo la oportunidad de hacer modificaciones, porque si yo estoy contribuyendo, si yo estoy haciendo cosas eso significa que yo puedo dejar de hacerlas. Si absolutamente todo estuviese al azar, si absolutamente todo estuviese determinado por lo que las personas de alrededor quieren, esto pues te libraría de culpas, nos libraría de culpas a todos, pero pues bueno, pues yo prefiero ser culpable, ¿no? Y poder hacer algo al respecto. Digo, ¿quién quiere esa condición? ¿Para qué querer esa condición inmaculada? Si igual vamos a pasarnos la terrible, bueno, pues mejor vamos siendo en realidad no culpables, sino responsables de la mayor parte de nuestra vida. Y esto nos devuelve de alguna manera las riendas, al menos ese segmento que sí podemos conducir de nuestra propia vida, ¿no? Entonces ahí lo importante verdaderamente es poder hacer esta autoobservación y encontrar qué parte de uno mismo va influyendo y va propiciando que situaciones como esta que tú nos compartes se perpetúen, ¿no? Y bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el programa. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, no deje de sintonizarnos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.